Che, loco, me enganché con un libro re denso, pero a la vez re interesante de Hannah Arendt. El libro se llama La condición humana y te juro, te hace pensar un montón sobre qué carajo estamos haciendo acá en este mundo. Te voy a tratar de resumir de qué va la cosa, como si estuviéramos tomando unos mates acá en casa, tranqui. Para empezar, Arendt plantea que la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana. Ella dice que la condición humana tiene que ver con las cosas básicas que nos pasan por el simple hecho de ser humanos y vivir en la tierra. Son como los fierros con los que venimos equipados, las situaciones inevitables de nuestra existencia. Ella se centra en lo que llama la vita activa, que son las 3 actividades fundamentales que hacemos los humanos: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de esas condiciones básicas de nuestra vida acá. Labor, la cosa de mantenerse vivo. La labor es todo lo que hacemos para mantenernos vivos día a día: comer, dormir, reproducirnos. Es el laburo que está atado a las necesidades del cuerpo y al ciclo de la vida, esa necesidad de la vida presente de la que hablaba Santo Tomás. Arendt dice que esta actividad es como la que hacen los animales, siempre volviendo al mismo ciclo. Es una necesidad natural para el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, como decía Marx. Siempre se repite para mantener la vida de la especie. Históricamente, la labor siempre fue vista como algo medio devaluado, como cosa de esclavos. En la Grecia antigua, por ejemplo, se consideraba que si tenías que laburar para vivir, no podías ser un verdadero ciudadano, porque eso te quitaba tiempo y energía para las cosas importantes de la polis. Aristóteles decía que los pastores eran los más vagos porque se alimentaban de animales domesticados sin tener que laburar mucho. Incluso en la Edad Media, si un artesano se enriquecía y quería ser considerado un hombre libre, tenía que dejar su oficio. Arendt critica a Marx por centrarse demasiado en la labor como la actividad humana fundamental. Ella dice que él veía la labor como esa necesidad eterna de interactuar con la naturaleza, pero se olvidaba de las otras actividades que son más propiamente humanas. Trabajo, construir un mundo duradero. El trabajo, en cambio, es la actividad de fabricar cosas, construir el mundo artificial en el que vivimos. Es lo que hacemos cuando construimos una casa, hacemos una mesa, escribimos un libro. A diferencia de la labor, el trabajo tiene un principio y un fin definidos. El producto del trabajo perdura, es algo que queda en el mundo más allá de nuestra vida. Es la creación de un mundo de cosas que es distinto del mundo natural. Los griegos no distinguían tanto entre trabajos y actos, y los llamaban erga si duraban lo suficiente para ser recordados. Arendt pone el ejemplo del artesano, que tiene una idea en la cabeza y la plasma en un objeto. Este objeto tiene una cierta permanencia y se suma al mundo que compartimos. El trabajo está relacionado con nuestra capacidad de ser homo faber, el hombre que hace cosas. Históricamente, el trabajo de los artesanos tenía más reconocimiento que la simple labor. En la Edad Media, los gremios de artesanos marcaban una diferencia con el sistema familiar, donde las necesidades se cubrían con la labor del propio grupo. Acción, meterse en el quilombo con otros. La acción es la actividad más puramente política y humana para Arendt. Es lo que hacemos cuando interactuamos directamente con otros, cuando hablamos y actuamos juntos en la esfera pública. La acción siempre ocurre entre personas y está ligada al discurso. Es a través de la palabra que le damos sentido a nuestras acciones y nos mostramos quiénes somos. Una acción siempre tiene que ver con la pluralidad humana, el hecho de que vivimos con otros que son distintos a nosotros. Cada acción inicia algo nuevo y tiene consecuencias impredecibles. Cuando actuamos, nos revelamos a los demás. Respondemos a la pregunta: ¿quién sos vos?, tanto con nuestras palabras como con nuestros hechos. Para los griegos,
La acción y el discurso eran las facultades más elevadas del ser humano. La grandeza de Aquiles, por ejemplo, se entendía porque era un agente de grandes acciones y orador de grandes palabras. En la polis, la preocupación principal de los ciudadanos era hablar entre ellos. Arendt destaca que la acción requiere valor, porque al entrar en la esfera pública, uno se arriesga y expone su identidad. El valor era la virtud política por excelencia. La esfera pública y la privada. La esfera privada es el ámbito del hogar, de la familia, donde uno se ocupa de las necesidades básicas de la vida. La esfera pública es el espacio donde los ciudadanos se reúnen para hablar y actuar juntos, para mostrar quiénes son y dejar un legado. Para los griegos, la vida plena se desarrollaba en la polis, en la esfera pública. Todo lo que quedaba en la esfera privada se consideraba menos importante, como la vida de los esclavos o los bárbaros. La polis era lo común, lo que compartían los ciudadanos, mientras que lo privado, idion, era lo propio de cada uno. Los romanos, a diferencia de los griegos, entendieron la importancia de la coexistencia de ambas esferas. Ellos no sacrificaron lo privado a lo público y desarrollaron un fuerte sentido de la vida hogareña. Arendt habla del auge de lo social en la Edad Moderna, que borroneó esa línea entre lo privado y lo público. Lo social es como una zona intermedia donde las conductas privadas adquieren significado público. Esto lleva a una pérdida de la verdadera esfera pública, donde la grandeza de las acciones da paso al encanto de las pequeñas cosas privadas elevadas a la categoría de públicas. Arendt también se preocupa por el impacto de la ciencia y la automatización en la condición humana. La ciencia moderna nos ha llevado a querer ir a la luna, a ver la Tierra como una prisión. Esto refleja una alienación de nuestro hogar terrenal. La automatización amenaza con liberar a la humanidad de la labor, pero Arendt se pregunta si esto realmente nos hará más libres o si perderemos algo fundamental de nuestra condición. Ella señala que la rebelión contra la fatiga y la molestia del trabajo no es nueva, pero la liberación total de la labor podría ser problemática. Además, la ciencia moderna ha adoptado un lenguaje de símbolos matemáticos que es difícil de traducir al discurso hablado. Esto plantea un peligro para la política, que se basa en la palabra. Si el discurso pierde su significado, ¿qué pasará con nuestra capacidad de actuar juntos y darle sentido al mundo? Arendt desconfía del juicio político de los científicos, no por falta de carácter o ingenuidad, sino porque se mueven en un mundo donde el discurso ha perdido su poder. La acción, la historia y la memoria. La acción está intrínsecamente ligada a la creación de historias. Cada vida individual puede contarse como una narración con un principio y un fin. La historia de la humanidad es como un libro de narraciones con muchos actores, pero sin un autor visible. El significado completo de una acción solo se revela al final, cuando la historia se ha desarrollado por completo. El actor no puede ver el significado total de lo que hace en el momento de actuar. Es el narrador, el historiador, quien capta y hace la historia. La polis griega, según Arendt, era una forma de memoria organizada. Aseguraba que las acciones y los discursos no se olvidaran, que perduraran en el tiempo. La confianza de Pericles era que la grandeza de las acciones se preservaría por sí misma en la memoria de la polis, sin necesidad de poetas que las inmortalizaran. El milagro de la natalidad y la esperanza. Para Arendt, el milagro que salva al mundo de su ruina es la natalidad, el hecho de que siempre nacen nuevos seres humanos. Con cada nuevo nacimiento hay una capacidad para un nuevo comienzo, para la acción. Esta capacidad es la base de la fe y la esperanza en los asuntos humanos, algo que los antiguos griegos no tenían tan presente. La alegría del Evangelio, os ha nacido hoy un Salvador, representa esa fe y esperanza en el mundo gracias a la posibilidad de nuevos comienzos. En resumen,
¿Qué onda con la condición humana? Para Hannah Arendt, la condición humana se juega en estas tres canchas: la labor, el trabajo y la acción. La labor es necesaria para la vida, pero no nos define como humanos. El trabajo construye un mundo de cosas que nos rodea, pero es en la acción, en el encuentro con otros, en la esfera pública, a través del discurso, donde realmente mostramos quiénes somos, iniciamos nuevas historias y dejamos una huella en el mundo. El quilombo moderno, según ella, es que estamos perdiendo de vista la importancia de la acción y el discurso en la esfera pública. Nos estamos enfocando demasiado en la labor y el consumo. Y la ciencia y la tecnología, aunque traen cosas buenas, también pueden alienarnos de nuestra propia condición. La esperanza está en esa capacidad humana de siempre empezar de nuevo, de actuar y hablar juntos para construir un mundo que tenga sentido y que sea recordado. Ahora te dejo con la inmersión profunda para entrar en detalles. Adelante, maestros. Hola a todos y bienvenidos al Clavado Profundo. Hoy nos vamos a sumergir en un aspecto fundamental de la existencia humana. El simple hecho de que vivimos entre otros. Los romanos, ya saben, esos que sabían un par de cosas sobre la vida en comunidad, tenían una frase muy interesante. Inter homines esse, que viene a decir que vivir es estar entre hombres. Interesante. Piénsalo un momento. Vivir es estar entre hombres. Es una idea poderosa, ¿no? Que la mera definición de estar vivo esté tan ligada a nuestra convivencia con otras personas. Exactamente. Y esa noción de pluralidad. Precisamente esa noción Sí. es la base desde la que vamos a explorar el pensamiento de hoy. La condición humana. Vamos a diseccionar sus conceptos de acción, labor y trabajo. Nuestro objetivo hoy, para ti que nos escuchas, es extraer las ideas clave del análisis de Arendt para comprender mejor los aspectos fundamentales de nuestra existencia. En este mundo que compartimos, veremos cómo sus ideas iluminan nuestras actividades diarias y las estructuras sociales que nos rodean. Esperamos que esto te genere esas epifanías, esos momentos de ajá, que hacen que todo encaje de una forma nueva. Y todo esto, como ya hemos dicho, lo haremos a partir de extractos de la condición humana. Así que prepárense para una inmersión profunda en un texto que sigue siendo increíblemente relevante para comprender quiénes somos y cómo interactuamos en el mundo. Bien, empecemos por esta idea de la pluralidad. Lo primero que Arendt subraya es que la pluralidad no se trata simplemente de que haya mucha gente en el mundo. Ella la describe como la conditio per quante toda vida política. No es solo una condición necesaria, sino la condición misma que hace posible la política. Y aquí la clave es la singularidad humana. Como ella misma cita, todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Absolutamente. Cada uno de nosotros es único, irrepetible. Y esta singularidad inherente, esta diferencia fundamental, es lo que hace que la acción sea no solo posible, sino necesaria. Porque si fuéramos meras copias unos de otros, ¿qué sentido tendría actuar? ¿Para qué diferenciarnos? Exacto. Arendt conecta la acción directamente con la condición humana de la natalidad, esa capacidad intrínseca de comenzar algo nuevo, que trae consigo cada nacimiento, cada persona que nace e introduce en el mundo, la potencialidad de iniciar algo que antes no existía. Es esa chispa de inicio, ligada al hecho de nacer, la que se manifiesta en el mundo, a través de nuestra capacidad de actuar. Es una manera muy optimista de ver el potencial humano, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, al llegar al mundo, añade una nueva posibilidad al tejido de la realidad. Totalmente. Si fuéramos solo repeticiones, la acción sería superflua, una interferencia innecesaria, en leyes de conducta predecibles. Pero nuestra pluralidad y nuestra capacidad de natalidad nos impulsan a actuar. Y en este punto, Arendt nos lleva a la antigua Grecia y al concepto del bios politico. El bios politikos. Para los antiguos griegos, la vida política se centraba en la praxis, la acción, y la lexis, el discurso. Era una esfera completamente distinta y separada de la oikia, la casa, el ámbito privado dedicado a las necesidades básicas de la vida. Lo que resulta fascinante aquí es que la emergencia de la polis, de esta esfera pública de acción y discurso, fue históricamente precedida por la destrucción de las unidades sociales basadas en el parentesco. Esto subraya la idea de que la vida política requería una forma de asociación diferente, basada en la pluralidad de ciudadanos individuales, y no en la homogeneidad de los lazos familiares. Bien, entonces la pluralidad y la capacidad de iniciar algo nuevo a través de la acción son fundamentales para la vida política. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con el mundo que habitamos? Aquí es donde Arendt introduce la idea de que el mundo se convierte en una condición de la existencia humana.
a través del contacto sostenido con la vida humana. Cualquier cosa con la que interactuamos de manera continua, cualquier cosa que tocamos y usamos regularmente, adquiere este carácter condicionante. Por eso ella afirma que los humanos somos siempre seres condicionados. Hagamos lo que hagamos. Entiendo. Las herramientas que utilizamos, las casas en las que vivimos, incluso las instituciones que creamos. Todo eso se convierte en parte de las condiciones bajo las cuales existimos. Y Arendt enfatiza la relación complementaria entre la objetividad del mundo, su cualidad de ser cosa, y la condición humana. Nuestra existencia depende de las cosas. Y a su vez, las cosas se transforman en un mundo significativo a través de su relación con nuestra existencia. Sin esta conexión, serían solo un montón de objetos inconexos, un no mundo. Piensen en cómo diferentes tipos de objetos hechos por el hombre moldean nuestras interacciones y nuestra comprensión de la realidad. Comparen el impacto de la infraestructura física, como las carreteras y los edificios, con el de las plataformas digitales, en nuestra comunicación y nuestra percepción del espacio público y privado. Eso tiene mucho sentido. El mundo que nos rodea no es solo un escenario pasivo, sino que activamente da forma a nuestra existencia. Ahora, Arendt plantea una pregunta muy profunda sobre la naturaleza humana. Sí, y aquí ella se muestra bastante escéptica sobre la posibilidad de definir una naturaleza humana, de la misma manera en que definimos la naturaleza de otras cosas. Ella cita a San Agustín, sugiriendo que nosotros mismos nos hemos convertido en un problema. Es una pregunta que resuena, ¿verdad? Podemos analizar el mundo que nos rodea, definir sus componentes. Pero cuando intentamos definirnos a nosotros mismos, parece que siempre se nos escapa algo. Arendt argumenta que si tuviéramos una naturaleza o esencia definible como la de cualquier otro objeto, solo un Dios podría conocerla y definirla completamente. Alguien capaz de hablar de un quién, como si fuera un qué. La dificultad radica en que nuestros modos de conocimiento, tan efectivos para comprender las cosas, con cualidades naturales, fallan cuando nos preguntamos, ¿y quiénes somos? Y de ahí, la tendencia histórica de los intentos por definir la naturaleza humana a terminar en la creación de una deidad, de alguien que pueda tener esa perspectiva total y definitoria. Es una idea muy provocadora. Absolutamente. Y esta incertidumbre sobre nuestra propia naturaleza se relaciona con la forma en que hemos entendido históricamente la vida activa. La vida activa. ¿Qué? La vida activa. Tradicionalmente. ¿Cómo se entendía? ¿Y cuál era su jerarquía con respecto a la vida contemplativa? La vida activa derivaba su significado y su limitada dignidad de la vida contemplativa. La vida de la contemplación. Esto se vio muy influenciado por las creencias cristianas sobre el más allá, cuya gloria se asociaba con el deleite de la contemplación. En este esquema, la vida activa se consideraba secundaria, sirviendo a las necesidades de la contemplación. Entonces, la acción, el trabajo, todo eso estaba subordinado a la contemplación. A la vida del espíritu, por así decirlo. Exacto. Pero Arendt señala que con el declive de la antigua ciudad-estado, la vida activa perdió ese significado político específico, dejó de referirse principalmente a la participación en la polis, y pasó a denotar cualquier forma de compromiso activo con las cosas de este mundo. Pero entiendo que esto no significó una elevación automática de labor o el trabajo al mismo nivel que la vida política. No, precisamente. Más bien, la acción misma comenzó a considerarse entre las necesidades de la vida terrena. La contemplación se mantuvo como el único modo de vida verdaderamente libre. Lo que Arendt destaca es que la moderna inmersión de esta jerarquía comparte con la tradicional la suposición de que la misma preocupación fundamental humana debe prevalecer en todas nuestras actividades. Y Arendt cuestiona esa suposición. Sí, ella sugiere que el interés que sostiene las diversas actividades de la vida activa no es necesariamente el mismo y tampoco es inherentemente superior o inferior al interés fundamental de la vida contemplativa. Es decir, no todas nuestras acciones están impulsadas por la misma motivación subyacente. Aquí es donde se pone interesante. La distinción entre labor, trabajo y acción, que Arendt propone como los componentes clave de la vida activa. Así es. Empecemos por el labor. Arendt lo vincula al proceso biológico de la vida, a esa necesidad cíclica impuesta por la naturaleza. Para la supervivencia, su foco principal está en el consumo y la reproducción de la vida misma. Pienso en las tareas cotidianas, comer, dormir, las cosas que tenemos que hacer para mantenerlos vivos. Esa es la esfera de labor correcto. Correcto. Y Arendt señala que etimológicamente, muchas palabras para labor están conectadas con la idea de dolor y esfuerzo. Durante miles de años, el labor permaneció en la esfera privada, encerrado en esa repetición eterna del proceso vital. Sin embargo, la admisión del labor en la esfera pública en la era moderna tuvo un efecto paradójico. ¿Paradójico en qué sentido? En que, en lugar de eliminar su carácter de proceso repetitivo, como cabría esperar, en la esfera pública orientada a la permanencia, la presencia de labor en público liberó ese proceso de su monotonía circular, transformándolo en un desarrollo progresivo que ha modificado radicalmente el mundo en pocos siglos. Pensemos en la producción masiva, la especialización del trabajo. Entiendo. Al volverse público, el labor se tecnificó. Se hizo más eficiente y transformador.
aunque su objetivo fundamental siga siendo la subsistencia. Ahora, hablemos del trabajo, de la fabricación. ¿Cómo se diferencia de labor? El trabajo, o fabricación, está centrado en la creación de objetos duraderos, el artificio humano, que construye un mundo más estable y perdurable que el de la mera vida biológica. Aquí entra en juego el Homo faber, el ser humano como creador. Entonces, mientras el labor produce, para el consumo inmediato y la reproducción de la vida, el trabajo construye algo que permanece, que trasciende el ciclo vital. Piensen en la diferencia entre estar constantemente comprando y consumiendo moda rápida, el labor impulsando el consumo, versus crear cuidadosamente una prenda de vestir que durará años, la cualidad duradera del trabajo. Exacto. Arendt contrasta la productividad del labor, que genera un excedente para la vida, con la creatividad del trabajo, que añade cosas perdurables al mundo humano. Un zapato hecho por un artesano, una mesa construida por un carpintero. Esos son productos del trabajo. Labor es más como ir constantemente al supermercado, a comprar comida para la semana. Y finalmente llegamos a la acción, que parece ser la categoría más distintiva y quizás la más importante. Así es. La acción se diferencia tanto del labor como del trabajo, en que ocurre directamente entre las personas, sin la mediación de objetos. A través de la acción, revelamos el quién de una persona. No solo el qué es capaz de hacer, está intrínsecamente ligada a la pluralidad y a la creación de historias. Cuando actuamos, interactuamos con otros, mostramos quiénes somos, a través de nuestras palabras y nuestros hechos. No estamos solo satisfaciendo una necesidad biológica, labor, ni creando un objeto, trabajo. Precisamente. Y a diferencia de la fabricación, la acción es inherentemente frágil y sus consecuencias son a menudo no deseadas e irreversibles. Una vez que se inicia una acción, se pone en marcha una cadena de eventos, cuyo final no se puede controlar completamente. Y el significado de una acción no siempre es evidente para la gente, sino que se revela con el tiempo, a menudo a través de la narración de historias. Esto nos lleva al concepto de las esferas pública y privada, que Arendt analiza en relación con estas tres formas. Para los griegos, la esfera pública, la polis, es radicalmente diferente y opuesta a la esfera privada. La oikia, la ciudadanía implicaba pertenecer a ambas, pero eran ámbitos con lógicas y actividades distintas. Solo la acción, praxis, y el discurso, lexis, se consideraban verdaderamente políticos y propios de la esfera pública. La oikia era el lugar de las necesidades, del labor, mientras que la polis era el espacio de la libertad. De la acción en la deliberación. Exacto. Pero con el surgimiento de la sociedad, en la era moderna, Arendt argumenta que se produce un borramiento de estas líneas entre lo público y lo privado. La administración doméstica, sus preocupaciones y actividades emergieron a la luz de la esfera pública. Piensen en sociedad como ese reino intermedio que surgió en la era moderna, donde las preocupaciones del hogar, como la gestión de recursos y la producción, se convirtieron en asuntos públicos. Es diferente de la polis, que era específicamente sobre acción y discurso político, y diferente de la esfera privada. Y esto transformó el significado de ambas esferas, ¿verdad? Ya no compartimos la visión griega, de que la vida retirada al ámbito privado es inherentemente idiota, en el sentido de aislada. No, en la modernidad. Lo privado se asocia más con una esfera de intimidad, un concepto que apenas existía en la antigüedad griega, y que se desarrolló significativamente con los romanos y durante la Edad Media. Sin embargo, Arendt también señala un fenómeno moderno preocupante, la soledad masiva, como resultado de la destrucción tanto de la esfera pública como de la privada. Por la sociedad de masas. La pérdida de un lugar en el mundo público, donde nuestra acción y nuestro discurso importan. Y la pérdida de un hogar privado seguro, donde encontrar refugio e intimidad. Es una imagen sombría. Lo es. Y esto se relaciona con la emergencia de una sociedad de laborantes y consumidores, donde la mayoría de las actividades se ven cada vez más como medios para mantener la vida biológica. Todo se reduce a ganarse la vida, incluso actividades que tradicionalmente se consideraban más elevadas. O creativas. Arendt señala la tendencia moderna a equiparar todas las actividades serias con el labor y a relegar lo que no es necesario para la vida, a la categoría de mera diversión. Esto impacta incluso en la percepción del arte, que a veces se ve como un pasatiempo, en lugar de una forma de trabajo, en el sentido de creación de objetos duraderos. El principio de utilidad, central para el Homo faber, también parece haber sido transformado en la modernidad. Correcto. Si bien el Homo faber se guía por la utilidad, la época moderna ha visto un auge de la idea, de la mayor felicidad en mayor número, y una creciente centralidad del concepto de proceso en sí mismo, a veces eclipsando la importancia del producto o el objeto de uso. Y la ciencia y la tecnología modernas, especialmente la automatización. ¿Cómo encajan en este panorama? Arendt sugiere que la automatización difumina aún más las distinciones tradicionales entre medios y fines. La creciente integración del mundo hecho por el hombre con los procesos naturales puede llevarnos a perder de vista la especificidad del artificio humano. Incluso menciona el cambio cartesiano del punto de Arquímedes a la mente, que potencialmente nos desvincula de la realidad dada
de ser habitantes de la Tierra, básicamente. Descartes enfatizó el poder de la mente y el pensamiento abstracto como la principal fuente de conocimiento, lo que potencialmente desvió nuestro enfoque, de nuestra experiencia arraigada. Como seres que interactúan en un mundo físico compartido, a Arendt le preocupaban las implicaciones de este distanciamiento. Es como si nos estuviéramos retirando cada vez más a un mundo mental o tecnológico, perdiendo contacto con las realidades concretas, de la acción y la interacción, en un mundo compartido. Esta es una de las preocupaciones que Arendt plantea, pero ella también ofrece una luz de esperanza. Al analizar las capacidades específicamente humanas, de perdonar y prometer. El perdón y la promesa, ¿cómo actúan como remedios en esta frágil esfera de los asuntos humanos? La acción, como dijimos, es frágil e impredecible. El perdón y la promesa son los remedios específicamente humanos para esta inherente incertidumbre. El perdón tiene la capacidad de deshacer las consecuencias de acciones pasadas, permitiendo nuevos comienzos, donde de otra manera estaríamos atrapados en la cadena causal de nuestros errores. Ella lo contrasta con la venganza, que perpetúa el ciclo de la acción sin fin. Es fácil decir que el perdón es importante, pero ¿cómo imagina Arendt que realmente funciona para romper los ciclos de conflicto, tanto a nivel personal como político? El perdón, como una forma de liberar, tanto al que perdona como al perdonado, del peso del pasado. Exacto. Y la promesa, por otro lado, crea islas de predictibilidad en el mar incierto de los asuntos humanos. Al comprometernos con el futuro, establecemos un marco de confianza que permite la cooperación y la planificación. Entonces, a pesar de la fragilidad de la acción, tenemos estas herramientas humanas únicas para navegarla y mitigar sus riesgos. Precisamente, son estas capacidades las que nos permiten seguir actuando y construyendo un mundo compartido, a pesar de la incertidumbre inherente a la pluralidad y la natalidad. Hemos explorado la pluralidad como la base de la vida política, la distinción crucial entre labor, trabajo y acción, y cómo estas actividades se relacionan con las esferas pública y privada. Hemos visto cómo el mundo se convierte en nuestra condición, la dificultad de definir la naturaleza humana y las transformaciones que ha sufrido la vida activa en la era moderna. También hemos resaltado la importancia del perdón y la promesa como respuestas humanas a la fragilidad de la acción. Para ti que nos has acompañado, esperamos que esta exploración te haya brindado nuevas perspectivas sobre tus propias actividades, las estructuras sociales en las que participas y los desafíos de la vida contemporánea. Esas pequeñas revelaciones son lo que buscamos en cada clavado profundo. Y para terminar, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Considerando la distinción entre labor, trabajo y acción que hemos discutido, ¿cómo percibes el equilibrio de estas actividades en tu propia vida y en la sociedad actual? ¿Estamos en riesgo de que el predominio de labor y la lógica del ganarse la vida eclipsen la importancia de la acción y la construcción de un mundo compartido? Piensa en las redes sociales, por ejemplo. Se sienten como un espacio verdaderamente público para la acción y el discurso, o más como la esfera privada de las necesidades personales. El marco de Arendt puede darnos una perspectiva poderosa para analizar esas nuevas dinámicas. Una pregunta poderosa para seguir pensando. Volviendo a esa idea inicial de estar entre otros, el análisis de Arendt sugiere que los propios espacios donde estamos entre otros y la naturaleza de nuestras interacciones dentro de esos espacios han cambiado profundamente en la era moderna. Gracias por acompañarnos en este clavado profundo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a nuestros amigos clavadistas y a vos por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este resumen, podés dejarnos un like, un comentario y suscribite para más antilibros. Hasta la próxima. Chau.